pequeña, para verlo de la regulación de motocicletas en la Ciudad de México. Ajá. Y viene una comisión muy pequeña de mototaxistas para ver el tema de mototaxistas. Gracias. Pero lo bueno que es temporal. Lo bueno que sí. Sí, la parte difícil ya pasó. Entonces se quiera presentar Sergio, más o menos para que... Mi nombre es Sergio Soto, en el ámbito del motociclismo me conocen como el mexicano, activista y pertenezco al Comité Motor Nacional. Bien, bien. Mi nombre es Ada Silva, también soy activista, estoy en Motoalerta Mexicana. Hola, mi nombre es Cindy Silva y yo estoy en Fundación Más Moto. Sí. Santiago. Santiago Noguerón, dirigente de Transporte Alternativo San Francisco Taltenco. Mototaxista. Hola, buenas tardes, Juan Sierras Castañeda, soy representante de la Unión de Mototaxi Independientes, la tengo en la delegación de Tláhuac. Ok. Si quiere, iniciamos con el tema de la regulación. Desde hace ya muchísimos años, el tema de, como usted lo conoce bien, el tema de la motocicleta en la ciudad pues ha tenido un crecimiento exponencial enorme. Y más con la pandemia. En la pandemia pues vimos que ya este crecimiento fue mucho más al alza por la necesidad de soluciones económicas en familias de bajos recursos. Empezaron a comprar motocicletas de muy baja cilindrada para poder tener esta actividad que son los repartidores que ahora tenemos, pero el parque vehicular, la necesidad ya de regular, porque antes pues nada más, todavía hasta la actualidad, nada más tenemos una sola placa en México. Y la necesidad que hemos estado solicitando, le vamos a hacer llegar, ingeniero, un documento que hicimos llegar a la jefa de gobierno, que hemos estado platicando con ella, por eso es esta reunión, y la necesidad ya de la división de placas en el caso de las motocicletas. ¿Por qué la necesidad? Porque una cosa es como los autos, que son quien maneja los particulares, ¿no? Una moto para su uso particular, para la movilidad. Otro uso es el mercantil, los que están utilizando ya para mover mercancías de todo tipo. El otro uso es el uso también, como usted sabe, licenciada, es la directora maestra, como usted lo sabe bien, en la regulación del transporte pues hay gente con discapacidad y las motocicletas también se hizo una necesidad de que como es un transporte eficiente, pues las han transformado y las gentes que tienen discapacidad las han modificado. Entonces sí necesitamos diferenciar también la placa y los automóviles y las placas de motos antiguas. Y bueno, ¿qué le puedo decir en el tema de la placa de mototaxistas, que son ya de uso prácticamente de dar servicio, un uso de servicio para la población? Entonces, la necesidad precisamente de regulación, ahorita le voy a dar la palabra a Sergio Soto, que hemos estado durante muchos años trabajando el tema de la regulación de motos. Hemos logrado cosas, aquí en esta administración hemos avanzado con la otra área, con el otro subsecretario, con el tema de las licencias. Créanme que nosotros sabemos de la necesidad por un tema de seguridad también vial y de salvar vidas, la necesidad de hacer exámenes. Por eso nosotros fuimos prácticamente quienes estuvimos acompañando en las mesas esta necesidad. Con la maestra Fernanda y con Valentina y con el subsecretario Rodrigo. Hemos acompañado estas mesas, pero ya necesitamos dar este salto que ya es de control vehicular, este salto que se requiere. Obviamente nosotros vemos que es un tema necesario para la seguridad pública de esta ciudad, porque tenemos que identificar. Y también el otro tema que usted sabe, porque me imagino que sabe cómo se encontraron las bases de datos, y también el ingeniero que tiene mucha experiencia en el tema, la necesidad también, que ahorita lo van a comentar por qué razón, una necesidad ya de tener un emplacamiento total de las motocicletas. Hay muchas motocicletas que no están emplacadas, ustedes lo saben, no las podemos identificar, hay mucha gente que sigue delinquiendo
motocicletas que no tienen placa, pero tenemos que buscar la manera, y nosotros como gente organizada de hace muchos años con los motociclistas de esta ciudad, sabemos que hay una necesidad tanto para salvar vidas, que lo hemos hecho, y ahora el otro tema que nos toca trabajar con ustedes es el tema del emplacamiento que estamos solicitando, y la otra es la base de datos, una base de datos confiable, robusta, segura, que les ayude al gobierno a identificar este tipo de delitos que hay diariamente, y que pareciera ser que todos los que usan motocicleta todos los tasan por igual. Entonces, para yo no abarcar tanto el tema, le voy a dar la palabra a mi hermano, compañero Sergio Soto, para que le entre totalmente en el tema y la necesidad de lo que han vivido ellos como motociclistas de esta ciudad. Sergio. Muchas gracias. Nosotros tenemos un movimiento desde hace 17 años. Empezamos cuando el tema de Edgar Ponce, el de Actor Solo para Mujeres, lo mataron en Periférico. Desde esa trágica situación, nosotros nos sumamos a un movimiento que hasta hoy sigue cosechando algunos logros: exentar a la motocicleta del programa No Circula, conseguir que nos cobre la mitad de peaje de todas las carreteras, cajones de adelantamiento aquí, que son los cajones Bicimoto, que Copar nos haya cedido cajones de estacionamiento gratuito, los remanentes que tienen ellos. Es decir, tenemos una serie de temas que hemos ido avanzando en cada administración. Nos preocupa mucho la siniestralidad. Tenemos datos desde la ONU, desde la OMS, donde de 100 personas que mueren en las vías, 5 son ciclistas, 23 son peatones y 24 motociclistas. Lo preocupante de esto, eso está en el diseño por la seguridad 2011-2020, para corroborar. Lo más impactante de esto es que las personas que fallecen del lado del motociclismo no es que valga menos la vida de un peatón, ya que son niños la mayoría y gente de la tercera edad, por después, muchos factores. Pero el motociclista es la persona que fallece, son troncos de familia, padres de familia, entonces fractura el tejido social. Aquí voy con todo esto. Nosotros necesitamos ampliar nuestra ayuda por el crecimiento del parque vehicular, es decir, si nosotros no identificamos qué motociclista trae el vehículo con una base de datos confiable, no le pueden dar el servicio médico apropiado al momento, ¿no? Tenemos que andar tomando fotografías de nuestras plataformas de apoyo para ver quién conoce la motocicleta. Entonces, todo esto demora la ayuda para el motociclista. Entonces, nosotros hemos propuesto desde hace muchos años un programa piloto, un programa de reemplacamiento, condonando todas los recargos, las tenencias, las multas que fuera a generar con un pago. ¿Para qué? Porque en base a un recurso no recaudado, porque estos normalmente que traen placas de otros estados. ¿Por qué? Porque los estados tal pareciera que hay una competencia para ver quién trae la promoción del mes. Entonces se van a emplacar unos a Tlaxcala, otros a Guerrero. Entonces no tenemos una base confiable de las motos que son y circulan en cada entidad. Eso también va para los carros. O sea, nosotros necesitamos una base, un padrón confiable de todos los vehículos, porque necesitamos saber quiénes son los que ocasionan también la siniestralidad. Hay automóviles, nosotros no ocasionamos la siniestralidad por nosotros solos. Sabemos que va a la alza por el crecimiento exponencial. Cada 4 años se duplica el parque vehicular de motocicletas. Alrededor de 1 millón de motocicletas han de circular en la Ciudad de México. Actualmente hay más de 6 millones en todo el país. Entonces, esto está creciendo por muchos factores, desde la necesidad de movilidad en un lugar que cada vez es muy concurrido. Un estudio del Politécnico determina que en el 2025 colapsa el tráfico de la Ciudad de México. Es un estudio del Poli, pero también tenemos estudios como la Norbona, como la Lovaina, la Sorbona, donde si el 10% de automovilistas emigrara a motocicletas, reduciría en un 40% el tráfico. Y si el 25% emigrara, desaparecería el tráfico. Entonces, la motocicleta no se le ha hecho justicia desde hace muchos años, porque era un vehículo que no pasaba desapercibido, pero ahora ya es una necesidad de movilidad, y un país rico se mide por su movilidad. ¿Por qué? Porque baja los costos del traslado de mercancías, de material de humano. Entonces necesitamos, estamos ahogando ahorita, porque lo hemos logrado en Puebla, lo hemos logrado en Morelos, lo hemos logrado en Tamaulipas,
un borrón y cuenta nueva, para poder tener ya un padrón confiable de las motos que son y circulan en cada entidad, obviamente con un costo nada más de operativo de replegamiento, pero eso nos ayudaría a bajar en lo que venimos a solicitar. Obviamente también la diferenciación de placas, placas como dijo la licenciada, placas con capacidades diferentes, para clásicas y antiguas, particulares y mercantiles. Eso también nos va a ayudar para bajar las primas de los seguros, porque no es lo mismo una motocicleta que trabaja las 24 horas a una que nada más es recreativo. Entonces eso nos va a ayudar a los seguros. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se comete un ilícito en motocicleta, el primer afectado casi siempre es otro motociclista, porque nadie compra una motocicleta para delinquir. Obviamente es arrancada del patrimonio de una familia trabajadora, que en muchos de los casos termina en tragedia. ¿Por qué? Porque hacer las primas muy altas se arriesgan para no perder su movilidad individual y muchas veces todavía quedar con la deuda, porque estos vehículos de gama baja se adquieren por medio del crédito en muchas tiendas, departamentos, en muchos lugares donde dan esas facilidades. El país ya no está para tener un carro para los mandados, para la familia, ya no hay la capacidad monetaria, entonces optan por una motocicleta. Cada vez hay más primoconductores. Nosotros también fuimos de los que apoyamos el tema de la licencia, porque sabemos que no necesitamos estar seguros de la persona que maneja cualquier vehículo, no nada más la motocicleta, que tenga el conocimiento y la capacidad para hacerlo. Por eso somos parte de la Carta Iberoamericana, donde México participa, donde se quiere homologar una licencia a nivel Iberoamérica, porque hay países como Chile, Perú, donde tienen filtros muy cerrados, y hay lugares como hasta en Morelos, donde dan licencias por correo. Entonces, eso se tiene que homologar. Obviamente, Ciudad de México es importante porque puede ser punta de lanza para buscar homologar todas estas situaciones que necesitamos. Ese es a grosso modo lo que podemos exponer del tema de... Ada, ¿quieres complementar algo? Sí, queremos complementar en el sentido de que efectivamente hemos tenido bastantes mesas con su equipo. Sin embargo, consideramos que las mesas de exposición ya han sido llevadas a cabo con muy buena participación. Ahora necesitamos tener un poquito de respuesta. Sabemos perfectamente que está terminando el año, sin embargo no queremos dejar de dar el último empujón. Por ejemplo, una de las preguntas que siempre se le hizo a CEMOVI, sobre todo cuando Guerrero declaró que los permisos eran apócrifos, ¿qué iba a pasar con los permisos? Se siguen expediendo, se siguen respetando por los policías, pero otros no los respetan. Necesitamos con urgencia saber qué pasa con los permisos, ¿no? Y igualmente las importaciones, por ejemplo, las importaciones de las motocicletas. Sabemos perfectamente que el pedimento A1 es el más permitido, el único permitido para poder traer una motocicleta, a pesar de que existen otros, no recuerdo ahorita las siglas, pero estaban diciendo que también hay muchos impedimentos para registrar estas motocicletas. Entonces, al final de cuentas, también se trata de tener una recaudación sobre estos vehículos que están ingresando al país. ¿Y qué pasa? O sea, las personas están tratando de tener sus vehículos en muy buenas, bien registrados, y están encontrando muchas, ahora sí que trabas para ellos. Igualmente, como lo habían mencionado los compañeros, las placas, siempre hay un problema de que no hay placas, pero los gestores siempre tienen placas. Entonces, ¿qué pasa con ese negocio? Todo el mundo está pensando que ya es otra vez corrupción, cuando se había manejado que no iba a haber corrupción. A mí me pasó lo que acaban de decir mis compañeros, ¿no? Lo de comprar una motocicleta antigua en Morelos, y para emplacarla aquí fue muy difícil. Yo me tuve que ir otra vez a Morelos a darla de baja y todo, cuando el padrón sí se hace global para toda la República. Sabemos que esto ya es una cuestión federal, pero se puede empezar desde aquí. A la hora de tener conectadas todas las redes, que yo estudié sistemas y yo sé perfectamente que ese sistema no se logra en más de 3 meses. Entonces, al tener conectados todos los estados, sabes perfectamente que esa moto está bien o está mal, o tiene reporte de robo, o tiene un reporte de algún ilícito. Entonces, con eso tú ya puedes tener una motocicleta bien emplacada, registrada correctamente. Y las otras es que revisar los módulos, porque las personas que van a registrar sus motocicletas, ¿qué pasa con ellas? Les ponen trabas. A mí me tocó hacer ahora en el coche que está pasando las motos, por eso menciono eso. Me pedían la credencial de lector del comprador 2 atrás, o sea, cuando yo nada más tenía 1 atrás.
Y dices, no es posible, si ustedes ya tuvieron el registro de la persona que me lo vendió a mí, ¿para qué me piden otra atrás? Entonces esa vez yo sí les mencioné, estamos con mesas con CEMOVI, con pláticas, y fue cuando de repente sacaron mi tarjeta de circulación. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener más vigilancia en los módulos, porque está regresando la corrupción. Y por último, el solicitar, y eso ya habían dicho en las mesas de trabajo que tuvimos con ustedes, que sí, que ya iba, nada más que no hemos visto cuándo va, si es el próximo año, el solicitarle a todas las agencias que puedan salir las motocicletas debidamente placadas desde la agencia. ¿Por qué es posible esto? Personalmente he comprado 2 motocicletas, he tenido la fortuna de comprarlas en la agencia. En este caso fue Yamaha, una fue Coajimalpa y la otra fue Tritones. Y ambas me dieron la motocicleta emplacada y no me cobraron una gestoría de 2.500 pesos. Me cobraron prácticamente el trámite, que en ese entonces estaba en 780, algo así, me cobraron 800 pesos, o sea, nada. ¿Por qué? Porque en el costo que estás teniendo de un vehículo nuevo está implícito en que tú puedas hacer eso. Entonces, si nosotros tenemos todas las motocicletas en cuanto salen a venta al público, emplacadas correctamente, esa contribución la va a tener el país y va a afectar positivamente a la economía. Es algo que estamos pidiendo porque es muy positivo, y aparte, para poder buscar las motocicletas robadas, cuando las tenemos bien emplacadas y tenemos un buen sistema, es mucho más fácil. Los policías, como habíamos comentado, va a ser más fácil que encuentren una motocicleta que esté boletinada porque no trae placas o porque esa placa tiene alguna, no sé cómo se le diga a los policías, pero esa placa es la que tienen que detener. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sabemos perfectamente que lo más complicado sería con las tiendas Walmart y todo eso, que venden también motocicletas, ¿no? Liverpool, en este caso Electra. Ellos pueden derivar a una persona que diga, pues ¿cuántos se vendieron aquí? Se vendieron 5 motos, ok, te toca tal agencia, esa agencia va a dar las placas, y entonces te den de esa agencia que esté cerca, le den las placas a la persona que consiga esa motocicleta. Hablemos de SAMS de Plaza Universidad, está muy cerca, aproximadamente en eje 6 y eje central hay una, creo que de Itálica, precisamente ahí podría ir un gestor, bueno, no gestor, un trabajador de los mismos de la agencia para emplacarlas. Entonces esto es muy muy importante para todos nosotros, y lo que más nos urge ahorita es ver lo de los permisos, porque sí, en muchos casos es muy necesario traer un permiso, que si se perdió la placa, etcétera, en lo que se hace el trámite, que nos vuelvan por favor a permitir que los permisos sean reales, pero no nos han contestado. Esto fue, creo que la junta en donde una junta virtual que lo dije fue como unos 4 meses antes, 5 meses ya llevamos, y no hemos tenido una respuesta. Y de antemano muchas gracias por abrirnos esta mesa. Si quiere, ingeniero, vemos ahorita nada más regulación de motocicletas en general y luego pasamos a mototaxis. Adelante. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Nos presentamos. Gracias por venir, gracias por también. Sabemos que han tenido muchas reuniones de este tema, sobre todo con lo de la licencia, que sí nos han comentado mucho, pero qué bueno que igual vamos avanzando en los demás temas. Mi nombre es Nayeli Gabinet. Soy directora general de licencias y operación del transporte vehicular. Creo que Alejandra Tapia y parte del equipo de particular también participó en estas mesas, incluso Víctor en su momento cuando estaba también de ese lado, entonces creo que el antecedente lo tenemos bastante claro. Primero, creo que hay temas en donde tenemos noticias muy positivas, en particular de lo que comentaba Ana. Ada con D. Ada, sí. Perfecto, muchas gracias. Para anotar bien el nombre. Sí, muchas gracias. Creo que hay algunos puntos que menciona que son fundamentales y que estamos totalmente en la misma línea, y no solo lo estamos, sino que ya se están tomando pasos hacia ello, algunos ya están incluso concluidos. Entonces creo que es bien importante primero tener eso sobre la mesa. El primero tiene que ver con estos requisitos, que sí, evidentemente cuando son más requisitos pues hay más posibilidades de discrecionalidad, de diferencias de opinión, de qué es válido, de qué no. Con el ingeniero Luis Ruiz hemos estado trabajando mucho en la simplificación de los trámites. Hace ya 3 semanas publicamos en la Gaceta una modificación muy sustantiva al reglamento de la Ley de Movilidad, que incluye, aunque no exclusivamente, la parte de motos. Incluye también vehículos particulares, taxi, ruta, carga, todo tipo de vehículos en la reforma. En esta parte, este ejemplo que se daba de
irnos a compradores atrás es algo que estaba establecido en el reglamento de la Ley de Movilidad. Explícitamente se decía, con una redacción que la verdad era confusa y sí daba lugar a interpretaciones, literalmente uno la leía y era, bueno, ¿qué quiere decir esto? Decía que se tendría que pedir el o los endosos correspondientes para comprobar la propiedad del vehículo y cómo la propiedad había ido derivando. Justamente este mismo argumento que comentan, nosotros lo mencionamos de si CEMOVI ya tiene en su registro cómo ha sido la cadena hasta el penúltimo comprador, porque estamos pidiendo toda la cadena si puede que no le ha llegado a las manos a la persona actual dueña. Totalmente de acuerdo, se modificó el reglamento y si lo revisan hoy en día, y con mucho gusto lo compartimos la reforma, literalmente pusimos que solamente se pida la factura original, que es bueno, la que viene el valor del vehículo, la necesita finanzas para las tenencias, y la última, ya sea contrato de compraventa o endoso. Solo se pide eso, eso ya está implementado. O endoso, ¿verdad? Es que no o endoso, depende de si es una factura de cuando ya son XML o si es de las previas, dado que las facturas digitales no son endosables, tiene que haber contrato de compraventa, y las facturas físicas, como es una sola que en el tiempo va avanzando, pues son endosos. Muy bien. Eso ya está publicado, ya está implementándose de esa manera, y gracias a eso hemos reducido el 50% el trámite de un alta de moto. Muy bien. Y hemos aumentado en 20% los trámites que concluimos de alta de moto. Muy bien. Entonces creo que ahí es algo que ustedes pusieron sobre la mesa junto con otros Esto ciudadanos. tiene como un mes, algo así. Esto porque lleva todavía mucho. teníamos un poquito de quejas. Ya te lo mandé. Ajá, es que teníamos un poquito de quejas que son las que mencioné, pero si esto tiene un mes, es evidente. Menos Muchas de un mes. gracias. Menos de un mes, de hecho Ok. 3 semanas, 26 de noviembre. 3 semanas. Entonces, bueno, pero creo que es algo que ahora sí que era un adeudo que teníamos, ha sido bien complicado porque evidentemente jurídicamente es un reto siempre estas modificaciones, porque evidentemente necesitamos simplificar sin poner en riesgo la propiedad de una persona, ¿no? Y que esa propiedad, si nosotros damos fe que está cambiando como si fuera un inmueble para el registro de la propiedad, necesitamos ciertos controles. Y ahí conecta con otro punto que también comentaba Ada, que es el tema de cómo aprovechamos mejor los sistemas. Lo que hemos realizado en los últimos meses también y desde el año pasado es actualizar nuestros sistemas para poder aprovechar lo que ya existe. Algo que ya existe es a nivel nacional el REPUBE. De ahí ya en el sistema actual estamos aprovechando el sistema de REPUBE para en todas las altas y todo, revisar reporte de robo, de ilícito, todo antes de dar de alta. Por eso pudimos simplificar, porque primero nos blindamos en los sistemas y luego simplificamos. Tampoco ya estamos pidiendo comprobantes de pago del trámite, de tenencias, nada. Todo lo estamos validando automático con finanzas. Todo, ya no pedimos 6 comprobantes de cada año y si se me perdió lo tengo, nada. Ya no pedimos nada. Y tenemos ya en términos de la Ciudad de México y con el REPUBE todos los sistemas coordinados. En el caso de particular, ya lo estamos por implementar el próximo año en el caso de taxi y en el caso de ruta también en unas semanas. Entonces ahí estamos ya. Con los otros estados es algo que hemos buscado. Sin embargo, pues hay mucha simetría entre los niveles de los sistemas que tenemos en cada uno de los estados y también en términos de los documentos que piden o no en ciertos estados para dar de alta. Ahorita se hicieron algunos comentarios al respecto. Entonces estamos trabajando hacia ahí, sí nos interesa poder coordinar y conectar con otros gobiernos. El problema no es tanto, digamos, el desarrollo tecnológico de nuestro lado, estamos listos, y ya lo estamos haciendo entre dependencias con REPUBE, pero pues progresivamente lo haremos con otros estados. Ya estamos en la ventanilla de control vehicular digital para placas foráneas, teniendo una alternativa cuando los autos, por ejemplo, se vienen a emplacar a la Ciudad de México, para que se haga una baja que denominamos FUM, que es el formato único de movimientos. Ahí la gente ya no tiene que devolver al Estado de México, a Morelos, a hacer su baja, sino que la hacemos inmediatamente por sistema. Motos, estamos trabajando con finanzas para poderlo incluir. Es un poco más complejo porque la federación no tiene un catálogo de qué tipo de moto es cada una, como tienen autos, nos está costando un poquito más de trabajo, pero automatizarlo, pero es el siguiente paso. O sea, ya el próximo año entraría motos y ya no tendrían que ir a otro lado a hacer su baja. Y de la parte de agencias, ya sacamos un sistema para que las agencias puedan emplacar. De hecho, el ejemplo justo que se daba de Itálica, es lo que con Itálica, que es la mayoría de las motos, estamos trabajando. Ya estamos utilizando este sistema para que la agencia capture los datos, imprima la línea de captura
y ya sea el ciudadano que la pueda recoger o que la agencia lo pueda hacer. A diferencia de autos, que en el caso de autos ya más del 50% lo hacemos así, en el caso de motos, justo estos casos de Electra, Walmart nos han complicado las cosas. Creo que ustedes lo conocen mejor que yo, pero cada caso es tan diferente que ha sido bien difícil porque nos dicen justo que no tienen personal para hacerlo, que está complicado, que la responsabilidad de capturar, que no es una persona especializada. Entonces se ha complicado, pero con los que sí lo tienen, como es el caso de Itálica, Honda, Yamaha, con varios hemos estado trabajando y muchos ya lo están haciendo así. Pero por ejemplo con Itálica solo tenía un módulo para emplacar y que salieran emplacadas ahí. Ya firmamos un convenio con ellos desde hace 2-3 semanas, en donde ellos ya van a poder abrir otros 4 módulos en diferentes puntos de la ciudad, justamente para los que queden cerca, que vayan a ese módulo y salgan con la placa. Ya está firmado con Itálica, ahorita está en cancha de ellos pues poder generar las condiciones para que se puedan abrir los mismos, pero ya de nuestro lado tienen la autorización para hacerlo y los sistemas para que lo puedan implementar en más puntos de la ciudad. Entonces creo que en esa parte de sistemas, simplificación de trámites, combate a la corrupción, estamos avanzando muy bien. Me llevo de tarea la parte de los permisos, porque es un tema que estamos revisando tanto para auto como para moto. La verdad ha sido un tema bien complicado, porque anteriormente tenía muchos malos usos. Entonces en la búsqueda de control y simplificación siempre hay un balance que hay que buscar, y ese sí es un tema que tenemos en revisión para las siguientes semanas. Esperamos ya para el mes de enero tener bastante claridad de este tema. Y de la diferenciación de placas, de particular, mercantil, antiguo y discapacidad, como implica cambios también al código fiscal, creo que podemos irlo trabajando el próximo año para que podamos tener una propuesta un poco más sólida para el código fiscal para el próximo año, dado que las propuestas de este año pues ya se mandaron por parte de la Secretaría. Sin embargo, nos da tiempo de armar un análisis a profundidad para ver qué cosas son viables y cómo lo podemos trabajar con la Secretaría de Finanzas, que sería el actor principal para ver este tema. Entonces yo creo que de los temas en general, eso es lo que podríamos ver, y creo que pues todas estas mejoras, ajustes, simplificación, nos impacta positivamente en la parte de bases de datos, de control, de reemplacamiento en la ciudad, porque si damos las condiciones para que se haga rápido y sin corrupción, pues creo que damos las bases para tener buenas bases de datos y una respuesta rápida ante hechos de tránsito. Entonces creo que eso lo vamos haciendo y estamos trabajando muy de la mano con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, para que tengamos una coordinación entre nuestras bases de datos y sus bases de datos, con el objetivo de hacia futuro poder tener este cruce de información de placas, personas, seguro, todo, tanto para si la persona sufre algo, si hay un tercero, que nos permita también pues, reaccionar más rápidamente. Entonces también tenemos una mirada muy coincidente en esta parte de pues, cómo mejoramos la parte de datos para la seguridad vial. Una pregunta. En el caso, por ejemplo, la parte que yo creo que sí es preocupante de los permisos es cuando se pierde, por ejemplo, usted no sale una placa y luego lo tienen que mandar un troquelar, ¿no? Y la troquelación es la que no es un asunto de ustedes, yo creo que es un acuerdo que se tiene que tener con la troquelación, quien troquela obviamente, porque yo entiendo que deben de tener un stock, mandan ustedes y se las regresan. Ese es el tema. No, cómo buscar el mecanismo por un tema de seguridad, que no traigan permiso. Yo estoy de acuerdo que no se pueden traer permisos en la ciudad, pero cómo le haces cuando una placa se te pierde tanto en auto particular como en moto, y más las motos que nada más tienen una sola plaquita y están emplacados. Ese es el tema. Yo creo que estar en tu cancha, hacer una propuesta de esa naturaleza, porque si no andan sin placa, pero también ellos levantaron, hicieron la denuncia correspondiente, pero ¿cómo le hacen ellos para justificar por qué están circulando en la ciudad por la placa y luego CEMOVI no extiende este permiso a pesar de que van prácticamente al módulo de control vehicular y se le expone para que lo manden a troquelar? Y pasa mucho tiempo, te puedo decir que ahora con lo de la pandemia te podemos hacer te podemos traer expedientes. ¿En moto no se hace como en particular que no se retroquela y se les da solo otra? No, tampoco. Podríamos ir explorando algo así como en particular. Digo,
revisemos el tema, pero Y si no, a toca lo sin mejor, duda es una como es tarea. una placa, a lo mejor luego yo creo que usted, que es la reguladora, el subsecretario que tiene mucha experiencia, pues a lo mejor dar baja y alta, porque Eso hacemos en está complicado, particular. ¿eh? Eso hacemos en particular. Lo Pero podemos bueno, revisar. ahí está, pues vamos avanzando de, qué bueno, yo celebro que se estén dando los trámites simplificados. Yo creo que el tema de los módulos de control vehicular es algo que a usted le corresponde supervisar y que conocemos bien, que luego a veces la gente de muchos años de base son los que luego meten ahí problemitas, pero bueno, ya es algo interno entre ustedes. Y la otra, maestra, pues ver cuándo podemos avanzar con el tema de la diferenciación de placas, que es lo que eso va a ayudar mucho en el tema tanto de seguridad como de control y recaudación, para que no se nos vayan a todos lados a la recaudación, o que haya alguna propuesta por otra entidad federativa y que ahí se vayan todos los motociclistas a emplacar. No, Sí, no se hagan de hecho, concretos para pasar, porque el ingeniero Ajá, también a tiene ver. reunión. Sí, básicamente, miren, respecto de la simplificación de trámites, ¿sí? El alcance es más allá de nada más el tema que se comentó de las altas y bajas de vehículos usados, también está en la parte de vehículos nuevos y todos los trámites de control vehicular y una coordinación de carácter interinstitucional que es importante porque participan la parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con la parte de las infracciones, la parte de finanzas con la parte de los pagos de derechos y la SEDEMA con la parte de las verificaciones. Entonces hay cuestiones que son a veces tan sencillas y eran tan absurdas como el caso del comprobante de domicilio. ¿Sí? Y el requerir para cada trámite todos los documentos. Pues, oye, pues yo nada más quiero hacer Cambio de montaje. no, algo tan simple como el cambio de propietario. ¿Sí? A partir de la revisión, la tarjeta de qué se modifica o qué implica un trámite de control vehicular, implica una modificación en la tarjeta de circulación. ¿Sí? Y ahí vienen los datos del propietario y los datos del vehículo y de cualquier tipo de vehículo. ¿Sí? Entonces, para efectos de el titular, pues básicamente pues es su identificación y la parte del vehículo, ¿sí? Pues es la factura, porque ahí vienen todos los datos del vehículo y en el otro caso pues son del titular, que es su identificación y el domicilio para oír y recibir notificaciones. Y entonces ahorita ya las notificaciones, el domicilio pues puede ser un correo, puede ser un teléfono, puede ser un lugar en donde recibir notificación. Entonces está el enfoque, digamos, es de carácter integral, ¿sí? Antes no se podía concluir un trámite porque tenían infracciones y nosotros le pedíamos que estuviera pagada todas las infracciones. ¿Sí? Entonces ahorita separamos la parte de lo que son las infracciones con lo que tiene que ser la parte administrativa del trámite y entonces cuando van a verificar si les exigen que que estén pagadas sus infracciones y nosotros en línea verificamos que estén pagados los derechos. Entonces es muy simple. Con esta medida pues ampliamos la capacidad del sistema de atención, ¿sí? Incrementamos el número de trámites, pues ahorita en estas 3 semanas pues ya del 40% más, y disminuimos el tiempo de atención. Excelente. Y le vamos a dar la posibilidad al ciudadano de que lo haga en línea o de que acuda a hacer su trámite como tradicionalmente lo hacía. Es decir, pues darle al ciudadano todas las opciones posibles, ¿sí? A partir del objetivo central, y es tener un registro, tener un control y decir, bueno, pues de quién es este vehículo, de quién es esta unidad. Entonces creo que vamos avanzando en ese sentido, ¿sí? Mucho. La otra parte, efectivamente, si hemos revisado, pues no es lo mismo manejar una motocicleta de baja cilindrada que manejar otra, y que los tipos de unidad son también muy diferentes y los usos también son muy diferentes, ¿sí?
Entonces, a partir de eso, pues sí hay que regular. Igual, a cada quien lo que le toca. Nosotros podemos hacer ajustes pues, a partir del reglamento. Así es. ¿Sí? Y si se requieren modificaciones de mayor calado, pues hay que ir a la ley, y en las instancias también que tienen que participar, ¿no? Digamos, en esto. Y una mejor regulación, ¿sí? Pues le ayuda a todos. También cuando uno tiene algún percance, algún problema, pues es cuando votan, ¿no? De quién es el vehículo y todos los datos. Entonces, sí, yo creo que hay que avanzar en ese sentido. Y sobre todo el para qué regular, ¿no? ¿Sí? Desgraciadamente o afortunadamente la infraestructura es una sola y hay que convivir en ella. ¿Sí? Entonces el peatón, el ciclista, el conductor, el motociclista, pues todos ahí coinciden. Y vehículos chicos, grandes y demás. Entonces hay que ver cuál es el justo medio, en donde todos vayan con condiciones de seguridad. Efectivamente, el número de incidentes con fallecidos con motocicleta Sí, es eso. está disparado. Totalmente. ¿Por qué? Porque está muy desprotegido en términos de protección, o sea, velocidad. Y sin una protección, el vehículo, como quiera que sea, tiene una carrocería que lo protege. Y aquí dice, oye, el casco, sí, pero el casco nos protege de algunas cosas, pero los miembros salen, Y si está homologado. salen para allá, ¿no? Entonces, sí, qué bueno que lo ponen en la mesa. Y sí es un tema que hay que revisar porque hay una necesidad de hacer. El número de motocicletas también se ha disparado exponencialmente, ¿sí? Y algunas son derivadas pues, de los niveles de congestión que tienen las ciudades y pues, que ven una opción de desplazamiento. Y a veces uno no mide también los riesgos, porque uno puede ir conduciendo bien, pero hay otros actores Sí, claro. de la vía, ¿no? Y a veces yo digo que hay que pasar de una conducción, digamos, de una cultura, ¿sí? Vial, a un aspecto de conciencia, de conducción consciente de que si llueve es diferente, de que los niveles de que los tipos de pavimento son diferentes, de que si se ingiere alguna bebida o algo que retrasa el tiempo de reacción, híjole, pues las consecuencias son más, de que los distractores, el vehículo no se frena inmediatamente, sino recorre una distancia que es crucial para sobrevivir, ¿no? Inclusive, y que no vamos solos en el camino. Gracias. Entonces, son un número de factores, y a eso le agregamos que se está realizando un trabajo, que les ponen tiempos y que tienen que llegar. Así es. Las políticas de venta, ¿Sí? Híjole, pues entonces agrava el problema. Sí, claro. la circunstancia. Entonces hay que hacer algo. Sí. Y en ese algo, pues viene la parte de la regulación, ¿no? Entonces yo creo que es un tema que vale la pena, pues, entrar. Entonces esta parte del control vehicular, que abarca precisamente todas las modalidades, incluyendo la motocicleta, hay que irle sumando aspectos, y este es uno de ellos. ¿Sí? Bueno, y el otro que ahorita vamos a ver, Sí. que ahorita vamos a comentar también. Gracias. Una última observación más y comentario respecto a, pues, como usted bien lo menciona, aceptar las corresponsabilidades como ciudadanos, como individuos que estamos en las vías, es muy importante. Un comentario nada más sobre los módulos que están instalando. Nosotros con Itálica hemos hecho muchos trabajos desde hace muchos años, trabajamos de la mano muchos temas,
inclusive tenemos cursos de cursos de manejo gratuitos en sus escuelas, pero yo creo que el crecimiento es exponencial, como usted lo mencionó también del parque vehicular. No sé, me gustaría que mejor fuera un tema de obligatoriedad el vender las unidades de todas las agencias nuevas. Eso cerraría las filas a la demora del padrón, a la incursión del padrón las motocicletas, porque es muy buena voluntad el tener 4 módulos, pero ellos manejan el 70% del parque vehicular de venta. Entonces es importante que también sea un factor de obligatoriedad, aparte de tener las motos emplacadas de agencia, por lo que le menciono, porque de buena voluntad 4 módulos son muy buenos, se agradece, pero no es nada en comparación de las motos que ellos venden. Igual nosotros les hemos solicitado que por obligatoriedad brinden un curso de manejo gratuito a todos sus consumidores finales, porque al final de cuentas es lo que hay que cuidar, no es el dinero, es el individuo que busca una medida de movilidad individual. Entonces es parte de las corresponsabilidades como gobierno también tener políticas públicas a favor de la prevención, de la capacitación, y es por eso que seguimos en estas mesas. Muchas gracias. Sí, lo revisamos y lo llevamos a las instancias que tienen que participar. Hay 2 aspectos, bueno, ahorita que estamos aprovechando. Uno, obviamente para lo que son placas de minusválidos, era lo que decían de los permisos, ¿no? En ese sentido, cuando tú haces un cambio, porque en casa tenemos mi hermana, es en cierta forma minusválida, y a la hora de cambiar la placa hacia otro coche, lo único que le queda hacer es adquirir un permiso para hacer el cambio del coche. Entonces, ese tipo de casos me importa mucho, porque en el momento en que logremos tener esas placas para capacidades diferentes en nuestras motocicletas, va a pasar lo mismo. En el momento que quieran cambiar esa motocicleta por vieja, por lo que sea, el motivo que gusten, van a requerir de un permiso para el trámite. ¿Estamos de acuerdo? Porque hagan de cuenta que si la venden a una persona, esa tiene que ir con un permiso, porque la persona se queda con la placa de minusválido. Entonces son casos en los cuales debemos de recordar que les pedimos atentamente que legislen y hagan leyes y todo esto para las personas que pues están bien, ¿no? Porque regularmente últimamente lo que se hace es hacia la delincuencia, hacia todo eso, y a los que estamos bien y estamos tratando de tener un vehículo bien dado de alta, pues somos los afectados, ¿no? Gracias a esto, de la simplificación de trámites, porque yo fui muy afectada. Mi papá siempre decía, ten bien las cosas porque te vas a evitar muchos problemas. Otro tema es las tenencias. Por ejemplo, se adquirió una motocicleta que debía como 6 tenencias, y hacías la suma, y aquí en la Ciudad de México esa motocicleta estaba pagando 18,000 pesos, y mucha gente lo que dice, ya déjala perder, ¿no? Entonces sí tienen que ver alguna cuestión ahí con finanzas ustedes que pueden, para ver si pueden hacer un ajuste o algo, porque estas personas lo que hacen es irse a otro estado, la emplacan ahí, la dejan pasar 2-3 años y luego ya la regresan, ¿no? Y ese es el problema, porque se quiere emplacar en la Ciudad de México, pero no se tiene esa cantidad enorme de dinero de recargos y recargos y recargos, que a la mera hora el gobierno no está cobrando, no se está recaudando esa cantidad. Sin embargo, como con el agua, ¿no? Que hicieron los programas de que si debían muchos años, de repente decían, paga ahorita en este mes porque va a haber un descuento, etcétera. Algo así podría ser para las motos, que dijeran, tú debes tantas tenencias, ahorita paga tantas y o te hacemos el descuento, no sé, la regularizan y es un dinero que se va a recaudar para el Estado, ¿no? Ese es para una mesa de finanzas. Sí, estaría excelente, pero pues siguen siendo las placas. Sí, le digo, y es algo que finalmente va, se emplaca al otro lado, se sale de control y aquí está circulando. Entonces, y al es final, mejor que la tengamos nosotros. Y una última pregunta, nos preguntaban el día de ayer que a partir de que se hizo lo de la licencia y todo eso, ¿tienen alguna estadística de si ha disminuido la mortandad y todo, la siniestralidad de motocicletas? Porque confiábamos mucho en apoyar a la licencia y estos cursos para que los chicos, y sobre todo los chicos que son los nuevos, todo 2020, lo que son Rappi, Uber, etcétera, fueron chavos que compraron una moto baratísima y se metieron a trabajar ahí, o personas que perdieron su empleo, cerraron su negocio y se metieron a trabajar ahí sin saber manejar bien moto.
Entonces por eso pasaban esos accidentes. Ahorita con los exámenes de CEMOVI de los grupos de conocer, etcétera, y los exámenes teóricos y prácticos, queríamos saber esa cuestión que nos preguntaban el día de ayer. Si tienen alguna estadística, si ha bajado. Lo revisamos con el área de Fernanda, ellos llevan Gracias. el reporte trimestral de hechos de tránsito, cada 3 meses se revisa y se publica, de hecho todos los datos son públicos y comparan varias bases de datos, no solo las que tenemos nosotros, sino de salud, seguridad, etcétera. Entonces, reviso cuando sale y con mucho gusto se los compartimos. ¿Esta hoja está en la página de CEMOVI? Esto está en la página Perfecto, de CEMOVI. para De hecho, saber. en la principal ahí le sale. Muchas gracias. Ya, Para- es- para- Y para- la partir de parte, cuándo ya? Ya. parte del análisis de incidentes y hechos de tránsito se publica trimestralmente por parte de la Secretaría, en donde vienen todas las fuentes. Y está en la página. Gracias. Está en la página. Y está en la página. Ujú. Miren, es tan grave que en los primeros meses de este año, en el primer trimestre, de 30 hechos de tránsito con fallecidos, 24 eran de motocicletas. Sí, lo sabemos. Por eso estamos aquí. ¿Y por qué? Ocupados y ocupados. Y sí tiene mucho que ver, Sí, claro. pues, el incremento de los servicios de comida, ¿sí? que se tuvieron, ¿no? Que se tienen, ¿sí? A raíz de este cambio también en la parte de la comercialización, o sea, que le pega a la parte de hechos de tránsito en movilidad. Por eso, ahora que comentábamos, bueno, ¿cuál es el uso de la bicicleta? ¿Cuáles son las características, ¿sí? de operación y de uso, en este caso de la motocicleta? Como es el caso del mototaxi con respecto, no se puede calificar igual, Totalmente de acuerdo. ¿sí? Que para efectos recreativos o para efectos deportivos, ¿no? O de uso comercial en otras actividades, ¿sí? Hay que revisar en cada caso quién lo está usando, cuál es el perfil de quien lo está usando y cuál es el objetivo del viaje, ¿no? Porque ¿Qué inclusive necesidad sí cubre? puede ser de carácter mercantil, ¿sí? De carga o de pasajero. Ujú. Entonces sí son consideraciones que hay que hacer. Bien, gracias. Muchas gracias. Pues si quiere entramos al otro tema que es. Y desde todos los rojitos, Sí, ya Sí, vimos es lo que se todos quitó de esos cada ejemplos. trámite. Felicidades. No, pues sensacional. Sí, gracias. Muy bien. Pues lo felicitamos porque es algo muy importante para la ciudadanía y de simplificación. Y bueno, el otro tema, el tema de temas, que es los mototaxis. Hemos estado teniendo reuniones con el licenciado Víctor, con su CUD de mototaxis. Y bueno, nosotros también representamos Visitaxis, que ahí ya van muy adelantados, ya nos informaron que ya van a empezar a salir los permisos en los Visitaxis, pero la otra parte que está preocupando a muchos compañeros de los mototaxis es, ¿y nosotros cuándo? ¿Cuándo inician obviamente ya nuestros permisos? ¿Qué vehículo vamos a utilizar? Porque ahí en el reglamento de la ley de movilidad, pues es claro que se debe de presentar un vehículo alternativo para dar este servicio. Y yo creo, por eso estamos muy ocupados en el tema. Ingeniero, no sé usted como subsecretario responsable, cómo está viendo el tema, porque muchos ya sabe igual que en todos lados, y hay algunos dirigentes que quieren hacer su agosto, y que cómprate una moto eléctrica y que vente acá. De alguna manera nosotros conocemos el proceso, le he dicho a los compañeros que de alguna manera estamos ahí acompañándolos, que permita que la autoridad nos dé la información de cuál es el vehículo, el salto cualitativo que va a tener este transporte, cuánto tiempo nos tenemos que esperar, si se está trabajando, porque yo recuerdo que en el primer año se empezó a trabajar, se mandó una convocatoria, y ya, hasta ahí quedamos. Después vino la pandemia, se estuvo trabajando en el tema, pero no conocemos los resultados de ese vehículo y que realmente funcione, porque no es lo mismo el centro histórico, siempre lo hemos dicho, o no es lo mismo Tláhuac, si te vas, o en Iztapalapa, si te vas a la Sierra de Santa Catarina o la GAM,
pues son diferentes formas de transporte y este transporte de barrio, ¿no? Que bien lo han calificado, pues es una necesidad. Ya este transporte, como bien lo sabe el ingeniero, ya tiene más de 25 años, yo creo que más, y que no ha sido regulado, y ya hay una necesidad, porque después de lo que pasó con el tema del Ojos, ¿no? Empezamos, ahí fue cuando realmente se aperturó y vio el gobierno que había una necesidad de regular este transporte, saber quién maneja. Yo celebro también, y también queremos saber los resultados, porque se abrió, hemos estado trabajando durante muchos años, administración con administración, por fin logramos ya, espero que una base de datos, saber, ¿no? Porque eso es lo que estuvimos haciendo, mandamos a los compañeros a registrar. Con el censo, ¿no? Sí, el censo que se hizo para que ustedes tuvieran un análisis concreto de cuántos son, quiénes son, qué moto maneja, si son bicitaxis, golfitaxis, porque hasta hay carritos de golf que están manejando, ¿no? Y ese es el análisis que ustedes de alguna manera tienen que hacer y ver qué vehículo y qué salto cualitativo se va a tener. En las bicis está claro, porque ahí no hay forma de, ahí ya se tienen que dar las autorizaciones, porque son bicis, al fin y al cabo, están dando un servicio, no necesitamos otro tipo de transporte confiable, económico, ecológico, que es lo que hemos estado buscando, pero de mucha seguridad para la gente que trasladan diariamente los mototaxistas. Entonces, por eso venimos a platicar con usted, lo buscamos para ver qué pasos tenemos que dar. Nosotros confiamos que este gobierno que representa a la jefa de gobierno, Claudia, que lo ha estado comentando, que vamos a salir adelante, que ustedes son los que prácticamente nos van a dar por fin ese permiso y ese reconocimiento de este transporte de barrio, que son muchísimos, y que tenemos que también, insisto, por un tema de seguridad, buscar, conocer quién está moviendo a la gente, quiénes son, cómo se llaman, dónde viven, porque sigue habiendo accidentes, porque obviamente pues hay diferentes motos, diferentes cilindradas, motos que han ellos compuestos, le montan obviamente su calandria y ahí van jalando a la gente. Por eso esta necesidad tan grande de ir caminando con ustedes, establecer mesas de trabajo para ir hacia adelante y resolver el tema de los permisos, que es lo que estamos pidiendo, independientemente de que ustedes decidan qué vehículo. Yo creo que sí es necesario que se den permisos y saber quiénes son ingenieros. Es un tema de seguridad, porque pues precisamente porque en muchos lados, a lo largo de la ciudad, algunos siguen utilizando las motos para otro tipo de cosas, y no queremos que entre en este círculo mucha gente y diga, no, pues es que no podemos, aquí no hay regulación, no saben ni quién está manejando la moto. Eso es en concreto, subsecretario. Sí, tenemos también ahí avances. Sí, ahí creo que de la parte de bicitaxis, como ustedes comentaron, es donde empezamos, básicamente porque la ley de movilidad es lo que nos permite. Entonces, la parte de ciclotaxis, bicitaxis, tanto eléctricos como no eléctricos, ya hemos avanzado tanto en Centro Histórico, en Tláhuac, en Xochimilco, con la parte de revisar los datos que salieron del censo con las alcaldías, de poder ir trabajando en el caso del Centro Histórico incluso con la sustitución, en el caso de Tláhuac también con algunas organizaciones que están reemplazando mototaxis por bicitaxis, también pues para ver justo que si ya van a sustituir, pues que cumplan con la norma que ya se está establecido, que puedan tener una cromática integrada y que podamos avanzar como siguiente etapa la parte de permisos. Eso lo hemos estado trabajando bastante en estos meses con el área de Víctor y creo que vamos por buen camino. En la parte de mototaxis tenemos la limitación actualmente como secretaría de lo que establece la ley de movilidad, que evidentemente hay una falta de ver hasta dónde puede llegar la norma, los cambios que se requiere como precedente a la parte de permisos. Sin embargo, lo que sí hemos estado avanzando es justa parte de esta pregunta de saber quién maneja por un tema de seguridad como un primer paso. Para eso empezamos con la parte del censo, que fue algo importante que se realizó, donde ustedes participaron también impulsando que se pudiera registrar la gente, etcétera. Sin embargo, pues sí hubo variabilidad de una alcaldía a otra, dependiendo evidentemente de qué tanto las organizaciones, las alcaldías,
la propia confianza hacia participar en un programa del gobierno, que en ciertos lugares es mayor o menor, dependiendo pues la historia que se ha tenido en estas alcaldías y la relación sociedad-gobierno, que bueno, ustedes sabrán, varía mucho de una zona a otra de la ciudad, de la experiencia que los mototaxis han tenido también con los gobiernos locales y de la ciudad, pues fue bastante variable. En este sentido, lo que vamos a avanzar para el primer semestre del próximo año es pues ir empezando a revisar justamente los resultados del censo, también a nivel no solo de las alcaldías, sino también de las organizaciones. Lo primero que queremos hacer es pues tener la información de los que sí se registraron para pues que tengan alguna identificación. Estamos ahorita viendo cómo lo podemos hacer en el margen de lo que la norma nos permite o no, que es ahí como un margen difícil, para al menos saber quién está operando qué, que se pueda tener algo establecido de quién sí participó en el censo, y explorando también si es necesario abrir una segunda parte, sobre todo cuando en apoyo de las organizaciones, en apoyo de las alcaldías, detectemos que está subestimado o que quedan fuera organizaciones pues que históricamente han operado en ciertas alcaldías y que pues la propia gente lo sabe, las propias alcaldías lo saben. Entonces ahí lo estaremos revisando. Es un caso bien diferente de alcaldía en alcaldía. Hay algunas que sí la participación fue muy fuerte y hay en otras pues donde sí se ve más minoritario. Entonces creo que a partir de eso será más fácil este uso de saber quién maneja y de aprovechar el censo o complementarlo con la información requerida para que pueda ser de utilidad en esta parte de seguridad. Yo creo que la parte de seguridad es una prioridad número 1, tanto para ustedes como para la jefa de gobierno. La segunda parte que tiene que ver con qué vehículos. Hubo diferentes procedimientos, hubo algunos procedimientos que se realizaron por convocatorias de presentar prototipos que puedan ser más seguros, más accesibles, de la parte de bicitaxis y ciclotaxis, de la parte también de mototaxis eléctricos. Hubo diversas cuestiones a partir de las cuales pues también se está evaluando la parte de hechos de tránsito, porque evidentemente la velocidad que puede tener una moto y la velocidad que puede tener una bici eléctrica es diferente, y también el nivel de estabilidad y de seguridad que puede dar un pasajero pues depende del tipo de vehículo, si es una moto, si es un bicitaxi, si es un qué. Entonces, sí se ha estado evaluando mucho con el área de normas técnicas que está en la Subsecretaría de Planeación, y creo que convendría también poder conversar con ellos. Pues este tema de qué vehículo, sobre todo si se va a pensar en una reforma, pues si vamos a abrir la puerta a un vehículo, pues evidentemente que sea seguro para poder realizar la labor de transportar pasajeros. Y por otra parte, pues la parte de mercancías, la parte de uso particular, los diferentes usos que ustedes comentaban también, que creo que se conecta con esto de qué vehículos, pues depende para qué fines. Pues creo que ahí estamos un poco en esa revisión para poder avanzar, y en paralelo, pues avanzando más rápidamente con aprovechar el censo, complementarlo e irlo utilizando para fines de seguridad. Un poco ahí estamos en el estadio. Digamos que la problemática ya nos las han comentado, pues, de cuál es, ¿sí? Y desde luego tenemos identificados los cuáles son los puntos. El tema es cuándo lo podamos hacer. Entonces estamos claros que como inicio de una regulación debe haber normas mínimas de comportamiento y un identificador que sepamos pues, quién está ahí. Entonces de esto vamos a empezar, yo creo que en el mes de enero, ¿sí? Y estaremos empezando pues, precisamente en la zona oriente, que incluye la parte de Iztapalapa, la parte de Tláhuac, ¿sí? Una parte de Xochimilco. Estaríamos avanzando, yo creo que en el primer trimestre o el primer semestre del próximo año. Sí, es una prioridad que también tenemos en ese sentido, porque tiene implicaciones también tanto de seguridad como de orden, principalmente de ordenamiento. ¿Sí? A veces por el número ya que son, algunos pues se salen de control y empiezan a estar en vialidades primarias y a ponerse en riesgo también, y poner en riesgo también a los demás. Entonces sí hay normas mínimas que deben de cumplir de operación y tener su identificador.
como inicio de una posible regulación posterior, hasta donde la ley lo permite. Sí, ahí por ejemplo hemos estado pidiendo durante 2 años el tema precisamente de lo que tocó usted, una base. El tema es que el crecimiento, si no, en el caso del gobierno, si no hacen este tipo de acciones, se están dando crecimientos y disidencias, se puede decir, de las mismas organizaciones, ¿no? Por diferentes circunstancias y causas. Pero hemos nosotros traído a la mesa, subsecretario, que espero que, porque lo hemos visto hasta en las mesas de trabajo, aquí están sus funcionarios, hay una base de visitaxis, de mototaxis, mejor dicho, que se puso desde hace 2 años, que lo hemos denunciado ante la alcaldía, ante las autoridades, hemos tenido mesas en gobierno para ver el tema y no se hace nada. Y obviamente si hay ausencia de gobierno, ausencia de acciones concretas, pues por eso sigue creciendo el parque vehicular, porque no hay control, no hay acciones. En el caso de Tláhuac, en una vía principal, ¿no? Nosotros esa base la denunciamos para que pudieran controlarla, pero fue al revés, parece que ya creció mucho más el parque vehicular. ¿Dónde está, Juan, esta base que hemos estado? Salimos del metro de Tláhuac, que nos pesa Rafael Atrisco y la avenida Tláhuac. Entonces actualmente, les comento, ya en su momento, supuestamente según la orden, pero si ustedes van ahorita a cualquier horario, van a encontrar flujo del Metrobús, y valiendo la situación como va, o sea, que poniendo riesgo tanto a ellos mismos como a la gente que viaja en los mismos. Entonces nosotros sí pedimos ese apoyo precisamente para eso. Y precisamente también creo que es importante hacer una base de datos confiable, precisamente para tener identificados. Yo puedo controlar a la gente que yo traigo, toda la gente que precisamente está fuera de este orden, pues no vamos a poderlo controlar. Entonces digo, si ustedes, o la autoridad le da pauta, pues ellos van a agarrarse y lo que andan diciendo, yo tengo permiso de la autoridad, yo tengo permiso de SUMOVE, yo tengo permiso de la alcaldía. ¿Por qué? Porque son gente que precisamente prerroga, pero realmente no es cierto, ¿no? Pero pues ellos ya lo dicen con sus compañeros y les, como que sienten que ellos son los importantes y de forma prepotente, ¿no? Y a veces, ¿qué hacen? Bloquean precisamente el paso, donde pasa el peatón, no lo dejan pasar. Digo, supongo yo que hay muchas quejas ciudadanas. Pues si la autoridad no hace nada, ¿qué dice la alcaldía? Es que yo no tengo medios para ajustarlos, nada más tengo una patrulla de tránsito. Pero ¿qué pasa cuando llega esa patrulla de tránsito? Su mochadita y no hay ningún problema. Yo creo que es importante que sí que ustedes actúen como autoridad más hacia arriba o que canalicen a donde corresponde. Porque si no vamos a seguir viviendo con esto mismo. Y si mientras no haya unos permisos, una regularización de ese transporte, pues vamos a vivir con esto. Durante toda esta... Va a pasar este sexenio, va a venir otro, va a ir, porque esto ya lo traemos arrastrando desde aquí para atrás. Entonces yo creo que ustedes están en la mejor disponibilidad, es momento de actuar, ¿no? Sí. Santiago, antes para pero terminar. sí, pero sí que sí nos echen la mano, porque en cada reunión lo decimos y no pasa nada, sigue quedando igual. La preocupación es el crecimiento que se está dando allá. Ya muchos somos registrados, pero ahorita está elevando bastante, y más en este tipo de organizaciones que no está creciendo muchísimo, ¿sí? Entonces a mí me gustaría que buscáramos la forma de que hubiera por lo menos un permiso provisional para empezar a cerrar esta parte, ¿sí? A mí me gustaría que hicieran eso, para que también empezamos y ya no creciera tanto el asunto, porque se está disparando muy feo. Eso es un tema que igual que las demás tiene otras aristas. Una regulación que aunque sea ideal que no se pueda supervisar, vigilar y hacer cumplir, bueno, pues se queda en el papel, ¿sí? Entonces, ahorita todos decimos, no, que con este censo ya no va a crecer. Se hace el censo y 3 meses después ya creció. Como los 3 meses ya después se van como los panes multiplicando, ¿sí? Entonces sí hay que estar claro de cuáles son los alcances que se pueden tener en cada una de las etapas, ¿sí? Les digo, primero hay ciertas reglas que necesitan cumplir y luego hay un identificador que necesitan tener, ¿sí? Que usted lo llama como permiso, pero básicamente pues hay que identificarlos, quiénes son, dónde están, cómo se están moviendo. Y el evitar el crecimiento o no también depende mucho de las organizaciones. ¿Sí? Como dice la Nisa, pues hay quien se dedica a hacer que proliferen,
Sí. ¿Sí? Entonces es otro de los puntos pues, que hay que considerar. Desde luego que mientras más crezcan, el perjuicio es para ustedes mismos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues la demanda se la tienen que repartir entre más. ¿Sí? Nosotros vamos a hacer ahorita lo que nos corresponde y les decía que en el sentido de hasta donde la regulación y la ley nos permite, ¿sí? En el mes de enero estaremos empezando en toda esa zona a identificarlos y a revisar con otras instancias de gobierno que las normas mínimas de operación pues se cumplan. Y bueno, pues, solicitarle, yo sé que ya está terminando el año, ingeniero, una reunión de trabajo para ver este tema, que nos volvamos a ver para no dejarlo, e invitar al área de planeación, directora general. Sí, podemos ir viendo para los y diferentes podemos ir temas. viendo lo del transporte, lo de que están proponiendo, que Podría están ser pensando. para inicios de año. Sí, como Perfecto. ustedes gusten, para no dejar esta mesa. Y bueno, no sé, en el caso de los compañeros, pues ya son buenas noticias lo que nos dieron ahorita de la simplificación, que era uno de los temas que más nos preocupaba. Y también usted nos indica cuando también instalamos una mesa de trabajo para estar viendo el tema precisamente de las placas y Claro todo que este sí. tipo de cosas que bueno, usted como reguladora de este tema le corresponde. Claro que sí. Vemos las diferentes reuniones y vamos poniendo calendario para el mes de enero. Nos coordinamos No, con no, y de hecho luego le doy muchas, no, casi no te doy lata, Víctor. Pero ahí te encargo mi base, que salga, por favor, quiero estar en orden el viernes, a ver si nos pueden recibir aquí. La base que tengo ahí en Portal Centro, para que salga. Nosotros queremos estar en orden y cumplir nuestros compromisos. Que hay en Boturini, dices. En Boturini, qué Clavijero, bueno. sí, que nos den Sí, esa cita. no me habías dicho. Vemos cosas con él de operación, avanzamos en los temas, el día que me atore pues ya tendré que modificarlo. Claro. Y podemos ir ahí viendo con Alejandra Tapia, que es su Ajá. par en la parte de trámites para lo que quede de revisar, con particular para los hechos de tránsito, creo que con planeación. Creo que se puede ir viendo ahí. Sí, con Alejandra parece ser bueno lo que nos corresponde a nosotros, sí nos hemos atendido, nos hemos coordinado bien. Yo casi, Qué bueno. siempre estoy molestando ahí a Víctor muy poco, pero cuando se me atora algo para no hacer conflicto, le llamo y creo que salen bien las cosas. Sí. ¿No? Ingeniero, Esperamos la idea. Todo bien. Mire, que le iba a enseñar, mire, ya están, bueno, ustedes ya lo conocen, ya están circulando estos con placas de moto, que es lo preocupante. No lo sacamos, se lo voy a mandar. No sé cómo pueden estar emplacando. Son este mini tipo. coches. Sí, lo peor de todo es que le están poniendo placas de moto. O sea, ¿cómo están sacando la placa de moto? La definición de moto, si no da vuelta si no se mira, para dar vuelta no es motocicleta, según la definición de la ley de movilidad. Sigamos checando todos esos casos. Bueno, Sí, pues aquí nos coordinamos con Víctor y esperemos que nosotros los llamemos para decirles cuáles son los avances que pues tenemos ojalá para que sí. socializar. Y esperamos la No, reunión muchas de gracias. verificación. Usted me dice al inicio de año, ya estamos aquí. Vamos Coordinamos con el a empezar. secretario. La intención es tratar de ir resolviendo, empujando los temas para mejorar la movilidad. Ahí vamos. Muchas gracias. Gracias.